llegó a ser tal vez como un mal ejemplo para nosotros de las cosas a las que estamos expuestos y no hay cantidad de plata que yo creo que pueda reemplazar una vida. ¿Qué dice la ley? ¿Qué opciones tenemos como afectados o como imputados? No logré conseguir las suficientes pruebas para demostrar que él tenía la culpa. Muy hábil, ¿verdad? La defensa de este señor, el que ocasiona todo este lamentable accidente, porque toma esas posibilidades procesales, ¿verdad? Que nos permiten, y la persona cumplía los requisitos para tomarlas, como que voy a ir manejando y se me cayó la moneda del peaje para el que no tiene el Quick Pass, y donde me agaché se me movió el volante y pegué contra alguien, golpeé a alguien. De los ciclistas fue un caso que se logró una condena. Correcto. O sea, esa persona sí tuvo una consecuencia. Bienvenidos a un episodio más de Qué Legal Podcast. Esto gracias a Legal Coach Costa Rica, sus asesores en derecho y otras cosas más. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, polémico en Costa Rica, que tiene que ver alcohol, velocidad y ciclistas. ¿Cómo estás, Mari? Pura vida. Hola, hola, Adri. Bienvenidos a todos. Un placer estar acá de nuevo y poder desarrollar temas nuevos también, ¿verdad? Que en este caso, bueno, como Adri lo está comentando, son casos, lamentablemente, muchas veces los vivimos diario, ¿verdad? Pero vamos a ir desarrollando específicamente estos temas tan dolorosos para algunos y tan importantes para todos que andamos en la calle. Sí, porque ¿qué dice la ley? ¿Qué opciones tenemos como afectados o como imputados? Entonces, desde aquí, de una manera objetiva, vamos a ponernos en los lados de las dos posiciones, porque lo importante es que la gente sepa qué puede hacer, por qué tiene que buscar un abogado. El día de hoy tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña Juanjo, que es parte de Cleteros Vagabundos. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿todo bien? Un gran amigo, Marisela, ya. Hola, Juanjo, mucho gusto. Entonces, ¿por qué tenemos a Juanjo el día de hoy? Juanjo nos va a contar qué es lo que hace en su tiempo libre, cómo se ejercita, y vamos a hablar un poco de qué es eso de Cleteros Vagabundos para iniciar, y ya luego ¡pum! Y es que ahí está el tema en específico, ¿verdad, Adri? El ciclista en nuestras calles, ¿verdad? Específicamente, y por eso tenemos a Juanjo por acá. Sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. En efecto, soy ciclista aficionado de este deporte tan demandante, en realidad, tan bonito. Claro. Y creo que acá tenemos mucho que explotar de eso y lugares que visitar y demás. Ok, no, buenísimo. Pero bueno, ¿qué dificultades como ciclista ves? ¿Qué preguntas te dan cuando ves una noticia como por ejemplo el caso que te voy a exponer? Ciclista va sobre la ruta Calle Vieja a Tres Ríos, Walmart. Todo el mundo googlea eso y le sale un tema. Un caso muy triste. Muy triste, muy lamentable, pero muchos dicen, ¿pero por qué esa persona nunca fue a la cárcel? Fueron 4 víctimas. ¿Qué pasó? Como ciclista, así por empezando, ¿qué pensás? Vos, una persona, digamos que común y corriente en el sentido, tal vez sí, no desconocedora del derecho, sino que todos los días anda en bici, ¿qué le puede pasar? ¿Qué pensás cuando ves un tipo de noticias como esas? Creo que para mí, para en realidad muchas personas, muchos ciclistas, fue una noticia bastante triste, conmocionó al país completo. Definitivamente, son cosas a las que todos creo que estamos expuestos en el momento que salimos de una bicicleta, que salimos en bicicleta de la casa, sea para ir a entrenar, sea para ir al trabajo, sea para ir a comprar el pan para la tarde, para el café. Todos estamos expuestos a eso. Pues esa noticia fue pues bastante lamentable. Evidentemente, creo que sí le perdí un poco el hilo al caso. Sé por noticias y cosas que se pasaban ahí que pues supe que el muchacho tuvo que pagar bastante dinero a las familias, pero uno igual queda como con ese sinsabor, ¿verdad? Como de la persona que tiene plata y tiene la posibilidad de hacer un pago millonario, no sé cuánto fue, porque desconozco si dijeron un monto, pues va a quedar libre, ¿verdad?
No soy un juez tampoco, no soy el gran conocedor de la ley como para decir si definitivamente merece X cantidad de años de cárcel o no, pero creo que sí llegó a ser tal vez como un mal ejemplo para nosotros de las cosas a las que estamos expuestos, y no hay cantidad de plata que yo creo que pueda reemplazar una vida y una madre y un padre. Creo que, si no me equivoco, fue una muchacha y 3 señores los que murieron esa madrugada. Claro. Ok, tal vez para ponerte en contexto y a todas las personas que nos están escuchando y viendo, bueno, la persona sí fue sentenciado. O sea, en el proceso fue sentenciado, pero por uno de las víctimas. Por una sola de las víctimas, porque por las otras 3, como decías, que tuvo que pagar un montón de dinero, eso se llama que llegó a un acuerdo extrajudicial con las familias. Entonces, ni siquiera llegó a juicio o a ser parte de la investigación esas 3 personas que fallecieron. Entonces, uno puede decir, pero ¿por qué así? Como acabas de hacer, ¿verdad? Pero es que son las posibilidades que nos da la ley, porque en esta ocasión fue esta persona que iba bajo el estado de ebriedad, que se dio a la fuga, todos los antecedentes que conocemos, que se han salido en las noticias muchas veces. Pero bueno, la ley también permite que desde otra óptica las familias puedan ser compensadas, aunque, como dice Juanjo, no hay dinero que alcance para reemplazar a una persona. Pero bueno, si esto le dio a las familias una salida, porque también someterse a un proceso legal es complicado, es un beneficio, o por así decirlo, una medida alterna que se encuentra en la ley, donde bajo un buen asesoramiento de la persona imputada sería la persona que ocasionó el incidente, podría... ¿cómo se vería? Como reparar el daño. Que obviamente correcto. La vida no se va a reparar, pero bueno, esta persona llegó a ese acuerdo con esas 3 familias. Por eso es que al final del día, por así decirlo, solo va a 6 años. Y sin embargo, Adri, ahora que estás comentando eso, es importante decir, bueno, él fue utilizar la conciliación, ¿verdad? Que es la herramienta que Adri dice que tenemos el acceso, pero una de las familias no quiso, ¿verdad? Y fue específicamente la familia de la muchacha, ¿verdad? Que ella queda con lesiones en el hospital durante 2 meses, y a los 2 meses, ¿verdad? Son 2 meses de lucha de no solo la muchacha que lo está viviendo, sino también de la familia, ¿verdad? Y yo creo que es algo que todos nos ponemos a pensar, e inclusive vos, Juanjo, cada vez que agarras una bicicleta y salís de tu casa, es eso, ¿verdad? No soy solo yo, ¿verdad? El riesgo o el que podría sufrir un accidente, sino también cómo va a impactar eso a mi familia, ¿verdad? Y es por ese mismo sentir que la familia dijo, no, o sea, yo no voy a reparar, porque lo que querían era buscar una justicia para su hija específicamente. Y eran unos adultos mayores. Los padres de esa chica ya eran adultos mayores que se tuvieron que enfrentar a esta situación tan dolorosa, ¿verdad? Y tal vez acá, Juanjo, si nos puedas exponer si en algún momento has tenido que estar en alguna situación de estas, ¿verdad? Donde decís... Casi no la cuento. Casi no la cuento, la pelota me pasó a la par, ¿verdad? Sí. De hecho, he tenido 2 ocasiones de esas. Una fue un bus. Aquí creo que, como lo conversamos ahora un poco, aquí hay una muy mala educación vial en Costa Rica. Que bueno, para mí es casi que irreparable. Creo que debería hacerse algún tipo de ley o algo así, que de los niños desde la escuela, en lugar de algunas asignaturas que tal vez no aportan tantísimo, o que le agreguen una más, llevar educación vial. En este caso, pues un bus evidentemente tiene muchísima más posibilidad de dañarme que yo a él. Correcto. En 2 ocasiones el chofer como decimos, me echó el bus encima. A la segunda sí me pegó. Me pudo pegar, me botó entre el caño y la acera. Tomé el número de placa, traté de hacer estaba muy cerca de una delegación. La policía lo que me dijo, no podemos hacer nada. Hice una queja formal en la empresa, no pasó a más. Intenté poner la denuncia, pero la verdad llega a cierto punto donde
es tan tedioso y... El sistema te desgasta. Exacto. Y hay que ser también sinceros, soy una persona normal que tiene que ir a trabajar de lunes a viernes y no tengo el tiempo a veces para ir a un juzgado a quedarme a ver cuál es el trámite, que vaya a esta ventanilla, que vaya a la otra, que X, que Y, que demás. También tuve un accidente con un taxi que el señor simplemente se acordó que tenía que meterse en la entrada. Sí, me atropelló en ese caso. Sí, ahí sí hubo, llegó el tránsito y demás. No fuimos a juicio, pero... ¿Por qué no fueron a juicio, Juan? No logré conseguir las suficientes pruebas para demostrar que él tenía la culpa y como el mismo oficial me dijo, usted tiene todas las de perder. Porque era un taxi y creo que muchas veces son más defendidos de lo que deberían. Las cámaras las pedí porque si habían cámaras donde estaba, la municipalidad no se quedó la petición por ahí perdida en algún lado, a pesar de que hice llamadas, correos, fueron y vinieron. Bueno, más fueron que vinieron y al final no pude conseguir las pruebas y no me quedó de otra que desistir del proceso. Exactamente. Ok, en ese momento, en esos dos accidentes o incidentes que tuviste, ¿tuviste alguna asesoría legal por alguien o simplemente fui a preguntar ahí a la fuerza pública, llegué al juzgado yo solo? O sea, no tuviste ese acompañamiento para poderte asesorar. No hubo y tal vez fue un error de mi caso, pero también, gracias a Dios, no pasó a más. Con el bus sí, fueron golpes para mí, con lo del taxi ahí sí tuve que reparar mi bici y demás, que las bicicletas no son baratas. Pero gracias a Dios, pues aparte de los golpes, creo que fueron como 4 o 5 días de incapacidad. No trascendió a más. Exacto, no trascendió a más. Gracias a Dios no insistí tanto, creí que era más sencillo el proceso y pues evidentemente no. Ok, pero en realidad no es sencillo, tal vez para una persona que no está inmersa en esto como nosotros, ¿verdad, Mari? Porque, bueno, vamos a ver, yo desde que escucho la versión de Juanjo y oigo 5 meses de incapacidad, no importa. 5 días. 5 días, perdón, sí, 5 días de incapacidad, ya estamos hablando de un tipo de lesiones diferentes, ¿verdad? Más si esas 5 días son médico legal, ¿verdad? Posiblemente fueron capacidad de la caja o del INSS, pero era necesario hacerle a Juanjo se me olvidó la palabra. Dictamen médico legal, ¿verdad? Entonces había que presentar el incidente ante las instancias judiciales para que él pudiera ser valorado, porque en realidad estabas frente a un delito. Y digamos, vámonos al extremo del caso que estamos hablando. Había un homicidio culposo y eso está penado de 3 a 8 años, desde 6 meses hasta los 8 años de prisión. Entonces, se requiere, y algo muy importante que dijo Juanjo, pruebas. Claro. Pruebas, tanto para la persona como imputada, como como imputada, como víctima, se necesitan pruebas, como en el caso de esta familia que presentó las pruebas y quiso ir a más para, por así decirlo, buscar la justicia. Pero también hay que ponernos del lado de la persona imputada. ¿Qué pruebas tenían contra él? Porque en una concilió con 3 familias, que se lo permite la ley, pero en esta última, ¿por qué fue a la cárcel o no fue a la cárcel, pero sí lo condenaron? ¿Y por qué razón, si lo condenaron, nunca pisó una celda? Acá es importante, Adri y Juanjo, que primero, ¿qué tenemos en la ley? ¿Verdad? Que nos podemos apoyar, como dice Adri, seamos víctimas o seamos imputados. En este caso en concreto, a mí me pareció muy hábil, ¿verdad? La defensa de este señor, el que ocasiona todo este lamentable accidente, porque toma esas posibilidades procesales, ¿verdad? Que nos permiten, y la persona cumplía los requisitos para tomarlas, como que hablemos de una prisión preventiva, ¿verdad? Que casi siempre uno dice, sí, que lo encierren, ¿verdad? Y si no lo encierran, entonces se compraron a los jueces. No es así, ¿verdad? Sino es simplemente la persona si cumple o no cumple los requisitos para estas medidas. Se tomaron las medidas y, si no me equivoco, le dieron una casa por cárcel, que llamamos, ¿verdad, Moni? Una medida alterna. Exactamente.
en ese caso una medida cautelar, ¿verdad? No privativa de libertad, que fue lo que le dieron. Y posteriormente se adhiere a las medidas alternas, ahora sí, por medio de la conciliación, y reparó a nivel económico, ¿verdad? Con 3 familias. Pero como estábamos mencionando, a esa muchacha, o los padres de esa muchacha no quisieron, ¿verdad? Entonces se continúa con el proceso, y acá es importante, tenían testigos, ¿verdad? Del accidente. Y si no me equivoco, habían videos también de ese accidente, ¿verdad? Entonces, acá se cuestionó mucho que si él iba manejando o él no iba manejando, ¿verdad? De ese tema, pero teníamos como este elenco probatorio muy a favor, ¿verdad? De las víctimas, que en ese caso eran los padres de la muchacha. Y acá lo que quiero rescatar son 2 aspectos muy importantes. Primero, ¿verdad? Es el hecho que se comete, y acá tenemos un tema de que no hay una intención para cometer ese tipo de delitos. No es tal vez como el hecho de que uno dice, ay, le voy a tirar el carro, ¿verdad? O ese mae que no se abrilla, ¿verdad? Que es lo que siempre dicen, es que no andan en línea o en la línea, exactamente. Sí. Pero aquí también entra un tema importante. Tenemos la capacidad como país, ¿verdad? Para tener las vías para que los ciclistas puedan utilizarlas. Sí, perdón, porque ahora que decís eso, me pongo a analizar, ya me voy al otro caso, que fue el de Juanjo, que le dijeron, hey, tiene las de perder, tal vez le dijo el oficial, pero tal vez, no sé si sabías, pero es que ni en moto, ni en bicicleta, ni en carro, usted puede ir a la derecha cuando va un vehículo adelante. Digamos que usted iba adelante y que el taxi pasó, pero yo, siendo el defensor del taxista, lo primero que voy a alegar es que yo estoy girando a la derecha donde va mi vía, y él se me metió, que me pruebe lo contrario. Pero eso yo, siendo el defensor del taxista. Exacto. Porque también, vamos a ver, y yo sé, yo andaba en bici, andaba en motocicleta, y uno anda por aquí, se quiere pasar todo, y uno como defensor puede llegar y a la hora de defender al taxista y decirle, un momento, efectivamente, golpeamos a Juanjo con el taxi, pero más bien es Juanjo golpea al taxi porque nosotros vamos sobre la vía. Demuéstrame lo contrario. Y ahí es donde inicia ese tira y encoge, correcto, pero vámonos al video. ¿Dónde va a venir Juanjo? ¿A la derecha o a la izquierda? Entonces, ¿qué dice la ley de tránsito? Esa parte es muy importante. ¿Eh? Sí, y en efecto, digamos, esa era parte de ya, digamos, eso yo ya lo sabía. Es agua bajo el puente, para mí ya pasó, ¿verdad? No, pero es una buena idea para claro, entender esa parte. No, y digamos, el punto que usted está exponiendo es súper válido, y creo que es parte de las cosas que todos deberíamos saber. En ese caso era una calle de doble vía, entonces él iba en el carril izquierdo y se tira una entrada. Entonces ahí es donde, y como quedó la escena, digamos, sí, parecía que yo venía por la derecha, la parte del taxista, y listo, ¿verdad? Sí, pero de nuevo, agua bajo el puente, ya para mí eso pasó, nada que tengo que demostrar ahorita. Pero como les decía, como hablaba ahora con Mari, la educación vial que tenemos, peatones, ciclistas, motociclistas, carros, buses, trailers, y así a todo lo más grande que se le vaya a hacer, es pésima. Sí, la infraestructura vial son otros 100 pesos. No, y es algo la muy educación. Bueno, no tanto la infraestructura es pésima, pero la educación. Y hace unos días vi la noticia de que habían más inscripciones de vehículos que nacimientos, ¿verdad? Entonces, imagínense la cantidad de vehículos, o sea, que hay en las calles. O sea, por familia mínimo 1 o 2 vehículos hay, ¿verdad? Entonces, eso que hace también, que estamos hablando de automotores, ¿verdad? Específicamente, que tal vez no vamos a compartir el mismo espacio, ¿verdad? Hablando de dimensiones, que con los ciclistas. Y a veces, y sí, les soy sincera, yo no soy ciclista, nunca he manejado moto tampoco, pero
cuando yo voy en el carro, ¿verdad? Hay a veces ciclovías que yo digo, o sea, pucha, ¿cómo están haciendo aquí una ciclovía si con cosas hay un carril, ¿verdad? Entonces también uno entra como en eso y no es tal vez un tema de egoísmo porque tengo familiares que practican el ciclismo, entonces trato de ser como muy consciente de eso exactamente porque como ahora Juanjo lo decía, yo veo ese ciclista, yo digo, pues puede ser mi hermano, ¿verdad? Y jamás me gustaría recibir una llamada con una mala noticia, pero uno dice, bueno, o sea, no hay espacio para ellos, no hay espacio, para mí no hay suficiente espacio, entonces ahí como el tema de la infraestructura, ¿verdad? Definitivamente. Y el de la educación también muy importante, porque entonces ahí es donde viene el tema y retomando la idea que tenía, la intención, ¿verdad? Entonces voy manejando y se me está atravesando, le voy a tirar el carro, le voy a tirar el bus, como le pasó a Juanjo, ¿verdad? Entonces, esa situación yo creo que es el pan de cada día, no solo de nosotros los conductores de vehículos de 4 ruedas, sino también de los ciclistas, de los motociclistas, que también, como decía ahora Adri, andan por todo lado. Y acá es donde digo, bueno, y aterrizando en el caso que estábamos hablando, los ciclistas de Walmart en Curridabat, uno dice, bueno, la persona tenía o no tenía la intención de causar esas 4 muertes, ¿verdad? Al final, que es algo que se valora. Yo, digamos, y ahí lo digo como un civil cualquiera, ¿verdad? Yo lo veo más como un sentido de la responsabilidad, porque voy a poner un ejemplo feo tal vez. Vamos, tomamos y quedamos borrachos, le damos un arma cargada a alguien y que juegue con esa arma. ¿Qué va a pasar? Hay una gran posibilidad de que ocurra una desgracia. Entonces, siento yo que esta persona, o sea quien sea, desde el momento que se toma la primer birra, trago, lo que usted quiera, o consuma el tipo de droga que usted quiera, ya esa persona está tomando una decisión de poner en riesgo su vida y la vida de los demás. Claro. Entonces, ahí es donde para mí es como un poco, tal vez como controversial o no sé. Ok, listo, yo cometí un crimen porque yo estoy ebrio y me levanté a 4 personas, pero tengo el dinero para pagarlo. Entonces, ¿qué? Sí, y ahí tal vez queda como ese sinsabor, ¿verdad? Es un sinsabor lo que le queda a uno. Y en realidad, digamos, en mi caso, como ciclista, me queda ese sinsabor que digo, no valemos nada. Y igual, pudo haber sido un peatón, porque perfectamente se pudo haber metido a la calle. Pudo haber sido otro carro. Y yo no sé por qué cuando las personas tienen la suerte de que siempre son los que quedan vivos y causan el daño. Y esto tal vez suena feo decirlo, ¿verdad? Pero muchas veces es el escenario. La persona alcoholizada queda viva y daña la vida de los demás. Correcto. Pero vea que ahí usted dice algo muy interesante. Mencionó definir que el vehículo se convierte en un arma, exacto, definir que lo que usted está haciendo es riesgoso. Entonces ahora ya no soy ya no soy el abogado del taxista, ahora voy a ser el abogado del ciclista. Entonces usted como abogado del ciclista o de la persona afectada o la familia, en caso de que sea una muerte, es donde usted tiene que pellizcarse y ver todo ese tipo de cosas, ver los argumentos que usted va a presentar ante el Ministerio Público representando, porque en ese tipo de delitos usted va a la par del Ministerio Público buscando justicia, por así decirlo, y es donde usted utiliza sus herramientas, su conocimiento legal y empieza a valorar todo tipo de pruebas para esa persona, porque vamos a ver, si soy también el abogado, vámonos con el taxista, vámonos con el que lleva el carro que es un arma, yo tengo que ubicarlo en tiempo y espacio. Claro. Los videos son de buena calidad. Entonces, esa es la parte muy importante y lo que queríamos tocar en el tema, que sea como sea usted peatón, sea usted el del vehículo, siempre tiene que ir acompañado de un asesoramiento legal, que es lo más importante. Y usted que nos está viendo, nos está escuchando, eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ir y asesorarse, no simplemente decir, me chocó y le reclamé a la empresa. No, pudimos haber reclamado los costos de la reparación de la bici. En este caso, ¿verdad? Los días que Juan, digamos, estuvo sin ir a trabajar, etcétera, etcétera, yéndonos otra vez a ese incidente. Pero si nos volvemos a ir al otro que es más grave y nos ponemos del lado de la familia,
pudimos haber pedido más dinero, pudimos haber exigido más tiempo de cárcel, oponernos a que no fuera a la cárcel por la cantidad de años en que fue condenado, porque sí fue condenado. Entonces quiere decir que los abogados hicieron un buen trabajo, pero las otras 3 familias, como fiscal, como tal vez abogado de las familias, hubiéramos dicho, no, esto no es suficiente. Y si hubieran sumado todos los años de esas 4 personas, sería otra historia. Totalmente. Ahí, Adri, y tal vez para dejarlo bien claro, cuando nos sometemos a estas medidas alternas que tomaron estas familias que fue la conciliación, ¿verdad? Que se pagara un monto, tenemos que recordar el tema de la voluntad. Y la voluntad es para la persona imputada, en ese caso, que es el que hace la propuesta del dinero, y si las familias que fueron las víctimas en este caso, que están de acuerdo en tomar eso, porque si no están de acuerdo, hubiéramos corrido, entonces, como dice Adri, ya no vamos a ir a un juicio por una víctima, sino por 4, ¿verdad? Y entonces sí sería muchísimo más gravoso. Acá, como comentaba al inicio, muy ágil la defensa de este señor, porque logra conciliar con 3 familias, y entonces nos quitamos como 3 casitos, ¿verdad? Pero todavía nos queda uno vivo, y no es ni para menos. Estamos hablando de un delito de un homicidio culposo, lastimosamente, ¿verdad? Ok, pero Mae, ¿y vos no pensás, no te haces la pregunta a veces de por qué no fue a la cárcel? A pesar de que fue condenado. Definitivamente sí me la hice en el momento, pero desconozco las razones por las cuales él no fue. Asumí que tal vez con la compensación económica que le había dado, no sé, tal vez dio más y qué sé yo, a pesar de que fue culpable por ese, y no sé, o tal vez no es el tipo de delincuente como el sicario que se baja a una moto, le pega 3 balazos a alguien y se va. Entonces pensé que tal vez por ahí. A ver, también tiene que ponerse uno en el caso del muchacho, y digamos, ando en bici, ando en moto, ando en carro, y yo creo que todos en algún momento tal vez hemos cometido alguna imprudencia. Creo que del 100% de los que manejamos, en algún momento algo hemos hecho imprudente, aunque sea dar una curva sin ponerla direccional. Que sea como sea, es una imprudencia y puede causar algún... Sí, uno siempre se juega el chance, ¿verdad? Exacto. Como decimos. Entonces, digamos, por ese lado también digo, pucha, esto le puede haber pasado a cualquiera. Eso es muy importante, porque eso lo que refleja es que las leyes están hechas para que... cualquiera. Para proteger y para defender bueno, proteger y defender es lo mismo, a cualquier tipo de persona, y sin importar en la posición en la que esté. Como dice Juan, yo puedo ir manejando y se me cayó la moneda del peaje para el que no tiene el Quick Pass, y donde me agaché se me movió el volante y pegué contra alguien, golpeé a alguien, golpeé con un peaje. Entonces, que ese tema lo estaremos hablando luego, pero entonces... lo que queda claro, y vea que a pesar de que Juanjo no es una persona que domine las leyes, digamos, como tal vez la podemos manejar vos y yo, él entiende que las leyes están hechas para todas las personas, sin importar su condición, dinero y demás. Lo que sí tiene que ver es una buena asesoría legal, porque si no, ahí es donde vienen esas trabas. Y si nos vamos a la pena de 6 años, que fue la que le dieron, ¿qué tenemos ahí? Ahí, y quiero rescatar una frase también que mencionó Juanjo, el perfil de la persona, ¿verdad? Si yo como persona imputada enfrento el proceso, soy activa en el proceso, muestro un buen comportamiento, todo eso ayuda. O sea, parece mentira, pero es muy diferente que yo esté realmente arrepentido de lo que cometí, a que yo esté ahí tirado en la sala de juicio, no me interesa lo que el juez esté diciendo. No aparezco.
O muchas veces, ¿verdad? Exactamente, hay como una ausencia. Entonces, todo eso se toma en cuenta, Sí, ¿verdad? tal vez para explicarle a la gente que nos ve y nos escucha, el estar activo en el proceso quiere decir que soy una persona localizable, que lo hemos hablado varias veces en lo que es temas de medidas cautelares, que digamos, si usted es una persona que se va a someter al proceso, digamos, si vos fueras el que comete el accidente, digamos que vos sos el taxista y vos llegas y te presentas a declarar, te presentas el día que te llaman a que vengas a dar una nueva versión o actualizar los datos. Si vos sos una persona que está llegando todos los días a las diferentes citas que te está haciendo el juzgado, está siendo una persona localizable, una persona que quiere someterse al proceso. Diferente fuera que en el momento que te citan, te dan la libertad de las medidas cautelares y te ponen a firmar a los 15 días y no apareciste. Desaparecido, no te encuentran, te tienen que declarar rebelde, etcétera, etcétera. Estás dando el ejemplo de que no sos una persona que quiere someterse al proceso. Algo que mencionan, y perdona que te interrumpa ahí, no me acuerdo cuál de los dos fue que lo mencionó ustedes ahorita, la habilidad de la defensa. Uh-huh. También me pongo del lado de la familia de la muchacha, que a qué cantidad de recursos tenían ellos acceso para poder contratar un abogado que le hiciera no sé cómo será, pero el pique, digamos, o que fuera un equivalente a la fila tal vez de abogados que podían tener la parte, sí, la defensa, digamos. Bueno, la parte imputada, disculpe el poco conocimiento de término técnico, pero digamos que eso también tiene que ser algo que debería ser pues equivalente, ¿verdad? No vas a poner para hacerlo tal vez más equitativo. Exacto, digamos, no vas a poner al abogado que está saliendo de la universidad hoy contra el señor que tiene N cantidad de años. Y casos ganados. Exactamente, porque evidentemente por experiencia y demás, pues va a perder muy probablemente. Sí, en ese caso, vamos a ver, como yo ahora les mencioné, para el Ministerio Público se puede acompañar del abogado de la familia, que puede ir pidiendo la acción civil, ¿verdad? Que la querella. Y la también. Querella, ¿verdad? Eso tiene que ir de lado, pero también es un tema de recursos, como lo acabas de decir. Exacto. El Ministerio Público va por pura naturaleza del caso, apoyar a la familia, porque así está escrito, ¿verdad? Si querés como equiparar el equipo, push ahí. Tenés que contratar a alguien. Vamos a ver, el Ministerio Público puede ejercer todas sus fuerzas, ¿verdad? Y tiene un buen equipo de trabajo, pero vamos a ver. ¿Cuántos casos podrá manejar esa gente? Es correcto, el fiscal de ese caso posiblemente tiene 20 casos en el escritorio que se le van a vencer. En cambio, la firma legal que va a estar atendiendo este caso puede darle una prioridad diferente. Exacto. Bueno, perdón. No, sin embargo, lo que quería comentar era que hablamos, ¿verdad? Tal vez de esas, bueno, si existe o no existe una desigualdad ahí entre defensa y la parte ofendida, pero sí hay algo que tenemos que rescatar. En realidad, este caso de los ciclistas fue un caso que se logró una condena. Correcto. O sea, esa persona sí tuvo una consecuencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aplicaron, porque como Adri lo ha mencionado ya en varias ocasiones, al final tuvo una pena de prisión de 6 años, pero por el perfil de la persona, por el comportamiento que tuvo y cumple ciertas características que se aplica una conmutación de la pena, ¿verdad? Que muchas veces entonces lo que hacemos es, bueno, esa persona cumple esas características, entonces no necesariamente tiene que ir a un centro privativo de libertad, puede descontar su pena en su casa con una tobillera, ¿verdad? Pensando en medios, pero acá está la habilidad de la defensa que lo solicite, ¿verdad? Entonces acá es tal vez como aclarar ahí el tema o ver esas dos ópticas. Se logra una sentencia condenatoria, que es un caso exitoso, ¿verdad? Para la fiscalía, para la familia de esa chica,
pero el abogado de la defensa solicita esa conmutación de la pena. Entonces él no es que no se le tuvo alguna sanción, ¿verdad? O que se libró de la cárcel. Se libró de la cárcel tal vez de no estar en ese centro penitenciario, pero sí tuvo que cumplir una pena, ya sea en su casa con tobillero, ¿verdad? Que también, y poniéndome, como dice Adri, ¿verdad? Del lado de la parte imputada, estar con un monitoreo sí, un monitoreo electrónico también es feo, ¿verdad? Porque te nada más puedes estar en un cierto radio, tenés que estar pidiendo permiso para salir para acá, que si trabajas, que si no, que no puedes salir de tu casa, que si sales, entonces vas a tener una consecuencia que se puede cambiar, ¿verdad? Si yo no cumplo, si me pusieron esa tobillera y yo no cumplo con estar en el radio en el que se me permite y a cada rato, ¿verdad? Tengo también faltas, entonces el juez va a decir, no, revisemos eso, usted es muy irresponsable, no cumple eso, va para adentro. O sea, tiene que haber un cierto compromiso de la persona también para cumplirlo. Exactamente. Ahí tal vez también creo que, de nuevo, no soy experto en esta parte y por cosas que uno se entera tal vez en noticias, ¿cuántas personas de esas que tienen tobillera las agarran kilómetros de la casa cometiendo crímenes? Ese es otro sí, tal vez. Pero ahí es donde y el perro en el cuello. ¿Qué ha pasado? Se le descargó la batería. Pero ahí es donde tal vez uno como, en este caso, como ciclista, como civil, como lo que, no un experto en leyes, uno dice, ok, este muchacho lo dejaron en la casa, probablemente con todas las comodidades que tiene, ahí relax, pongámoslo así, muy superficial, que si le dio hambre, celular, Uber Eats y pide comida. Está viendo YouTube y está viendo el podcast, por eso denle a la campanita, suscríbase para que le lleguen las notificaciones de los nuevos podcasts, de paso, haciendo el anuncio. Entonces, ahí es donde uno dice, entiendo su punto, entiendo su punto, pero entiendo su punto donde dice, tal vez él no cumple el perfil como un sicario y demás, pero uno dice, eso es cumplir. Bueno, y te lo digo así, y va a sonar tal vez, no sé si polémico, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo? Vamos a ver, si usted es sicario, o si usted robó, si usted se llevó un contenedor, se llevó hasta un atún de un supermercado, o compró cemento en China. Sí. Si usted tiene una buena asesoría legal, puede tener estos beneficios. Porque muchas veces, sí, como dijimos un día de estos, fue en flagrancia, me agarraron con las manos en la masa, pero suave en toque. Somos un país de garantías. Nuestras leyes están hechas de esa forma y toda persona tiene garantías, porque un punto muy importante, y por eso lo recalco, que lo dijo Juanjo y no lo dijimos nosotros, yo puedo cometer un delito en cualquier momento por un simple error. No tiene que ser con toda la intención, pero existen las leyes y siempre tiene que ir acompañado con una asesoría legal. Y acá, apoyando ese punto que está indicando Adri, es muy importante que sí existen beneficios, que sí existen medidas, ¿verdad? O herramientas que podemos utilizar, seamos defensa o seamos la parte ofendida, pero muy importante, hay que hacer un estudio de cada caso en concreto, ¿verdad? Porque también hay muchas variantes que puede cambiar eso. ¿Qué hubiera pasado si este muchacho ya antes hubiera tenido un antecedente de atropellar a alguien, ¿verdad? De un homicidio, y ya hubiera sometido el tema a la conciliación? Si vuelve a cometer delito en los próximos 5 años, lo siento, vas para juicio. O sea, no puedes utilizar una medida alterna. Entonces también, sí, también es como estudiar eso, ¿verdad? Que uno dice, acá yo siento que fue así. O sea, definitivamente fue un perfil que le favoreció un tema que tenía estos beneficios, ¿verdad? De lo que estamos hablando, pero ¿qué hubiera pasado si no, verdad? Entonces posiblemente sí hubiera ido a juicio por las 4 víctimas, o sea, que fueran no solo por uno, exactamente. Entonces también eso hay que estudiarlo y valorarlo, ¿verdad? En este caso, como decimos, ¿verdad? Tal vez
no fue que le salió de gratis, pero casi, ¿verdad? Casi, porque a pesar de que, como decíamos, que existe una condena, todavía queda esa sensación como de que no se obtuvo la justicia que tal vez se buscaba. No, y algo muy importante que yo no sé si alguno de ustedes sabía, no es que él tuviera toda la plata, no, era porque hay pólizas que existen que tienen esa cobertura. Entonces ahí es donde actúan las pólizas, que posteriormente creo que sería bueno traer un invitado para que nos hable de todos estos temas. Que creo que eso fue como lo que ocurrió con el trailero que atropelló o botó a Álvarez de Santi, que creo que ese señor le tuvo que pagar, si no me equivoco, fueron como 75 millones que evidentemente aplicó póliza. Pero ves, ahí fue el otro lado de la moneda. Esta vez la persona víctima, y vamos a ver, porque yo sé que van a decir, claro, es que el nombre y todo el asunto, que el dinero. Yo voy más por la parte legal, el asesoramiento que puede tener esa persona y todo lo que hemos conversado en este podcast el día de hoy. Juanjo, no sé si te queda claro un poco ya más ese tema que hemos estado conversando, las aristas desde ser el imputado, el afectado, la víctima, vos que andas en bici, que andas en moto, que andas en carro, ¿te queda claro lo que hemos conversado ahorita del por qué una persona no va a la cárcel por este tipo de incidentes? Sí, queda claro. De nuevo ahí como decía, como ese sinsabor, ¿verdad? De las cosas que se pueden dejar pasar si tienes el dinero suficiente para ya sea asesoría, pagar una póliza, lo que sea, pero sí. Yeah. Y bueno, algo muy importante, Juan. Ojalá no te vuelva a pasar, pero si te pasa, yo también espero nos llamas. De fijo. Bueno, ya hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias. Recuerden, esto viene gracias a Legal Coach. Es que Legal Podcast. Pura vida, nos estamos viendo.